¿Alguna vez pensaste que tu problema no es la falta de fe, sino el exceso de esfuerzo? Estudias, aplicas técnicas, visualizas, repites afirmaciones, y aún así, la vida parece estancada. La verdad que nadie te dijo es que mientras más intentas que todo funcione, más vibras en que todavía no funciona. Este video va a mostrarte que estás saboteando tu manifestación, y no tiene nada que ver con lo que piensas, sientes o haces. Tiene que ver con quién crees que eres. ¿Y si te dijera que tu búsqueda de desbloqueo está creando más bloqueo? ¿Que tu intento de elevar tu vibración en realidad te está alejando de lo que deseas? Hoy vas a descubrir lo que la mayoría de las personas espirituales nunca entendieron. La manifestación real no depende de cuántas técnicas haces, sino de una sola decisión vibracional. Y cuando tomes esa decisión, hoy mismo, el universo no tendrá más opción que responder. Hay personas que ya leyeron todos los libros, hicieron todos los cursos, repitieron todos los mantras, y aún así, nada cambió. Curioso, ¿verdad? Conocen de memoria frases de Neville Goddard, escuchan a Abraham Hicks en la ducha, visualizan con la voz de Joe Dispenza en los oídos, y siguen exactamente en el mismo lugar. No es por falta de fe ni por falta de acción. El problema está en algo que casi nadie ve, y justo eso es lo que vamos a revelar aquí. Imagínate una mujer que sabe todo sobre cocina, ha visto miles de recetas en YouTube, pero nunca enciende la estufa. Incluso sueña con el aroma del pastel, pero termina comiendo pan viejo. Así funciona quien consume conocimiento espiritual sin entender lo que realmente bloquea la manifestación. Y lo más loco es que, lo que está por detrás es más simple, y mucho más profundo, de lo que parece. Tal vez crees que el problema está en tus pensamientos negativos o emociones densas que a veces surgen. Pero, ¿y si te dijera que el problema no está en lo que haces, sino en el lugar desde donde lo haces? Porque mientras la mayoría se esfuerza en ajustar lo que se ve, la verdadera causa, que está debajo, sigue intacta. Y eso hace que el próximo punto sea tan frustrante, como revelador. Existe una etapa en la que el buscador se convierte casi en un coleccionista de métodos. Se despierta con un video motivacional, almuerza escuchando un podcast sobre neurociencia cuántica y se duerme con afirmaciones en loop. Siente que está haciendo su parte, pero por dentro, todo sigue igual. La misma ansiedad. El mismo miedo al fracaso. La misma cuenta pendiente. Y un vacío que ningún contenido parece llenar. Lo que muchos no comprenden es que este exceso de información se vuelve una anestesia espiritual. Es como beber demasiada agua y aún tener sed. El problema no es el contenido, muchos de esos autores son brillantes, el problema es cómo se consume, como una forma de evasión, no de integración. Como distracción, no como presencia. El buscador se mueve tanto que se olvida de escuchar lo que realmente quiere salir desde adentro. Ahí es donde la frustración se vuelve más intensa. Siente que se está esforzando, que ya debería haber manifestado algo, que tal vez el universo no lo está escuchando. ¿Pero será? ¿O será que está escuchando lo incorrecto, buscando afuera lo que solo puede transformarse por dentro? Esa sensación de estancamiento, de hacer todo bien y no ver resultados, es la primera señal de que hay algo invisible desviando el rumbo. Y ese algo, casi nadie lo detecta. Algunos llegan a pensar que necesitan una técnica más, una herramienta más, una sesión más. Pero no se dan cuenta de que ese más constante está viniendo desde una frecuencia que cree que algo falta. Y adivina qué refleja el universo cuando vibras en la carencia, más carencia. El ciclo se alimenta a sí mismo. Porque lo que falta no es conocimiento, es alineación con lo que realmente eres. La mayoría de las personas cree que si piensa lo suficientemente positivo, atraerá cosas buenas. Y claro, hay algo de verdad en eso. Pero el problema es que el pensamiento no es causa, es reflejo. Cambiar los pensamientos sin cambiar la base que los genera es como pintar una pared con humedad, bonita por fuera, pero pudriéndose por dentro. Y tarde o temprano, la realidad se encarga de mostrar que nada cambió de verdad. Por eso tanta gente vive en altibajos. Una semana manifiestan un nuevo cliente o una señal prometedora. A la siguiente, están hundidos en dudas y autosabotaje. Porque sí, tomaron acción, sintieron emoción,
pero la identidad detrás, esa que dice no lo merezco, no soy suficiente, o esto se va a arruinar otra vez, sigue al mando. Y esa identidad silenciosa lo dicta todo, aunque no seas consciente de ello. Es como un actor que, aunque cambie de vestuario, sigue interpretando el mismo papel. El guión puede variar, pero la actuación es la misma. Así funciona quien intenta cambiar su vida sin cambiar quien está siendo por dentro. Puedes repetir 300 veces soy abundante, pero si en lo profundo aún crees que no lo eres, esa vibración es la que dirige el espectáculo. La mente desea, pero el cuerpo no consiente. La clave no está en pensar mejor, ni en sentir más alto o actuar más fuerte. Está en recordar quién eres sin los filtros de la limitación. La identidad vibracional es la raíz invisible que alimenta todo el árbol de tu realidad. Si esa raíz está contaminada con creencias heredadas, traumas sin integrar y una autoimagen distorsionada, no importa cuántas flores intentes plantar, el suelo no las va a sostener. Y es justo ahí donde aparece la siguiente trampa. Existe una línea muy delgada entre buscar por evolución y perderse en la búsqueda como identidad. Y es fácil cruzar esa línea sin darse cuenta. La persona empieza queriendo sanar, desbloquearse, alinearse, y cuando se da cuenta, ya se definió como alguien que está siempre en proceso, siempre rota, siempre lejos de la respuesta final. Ese movimiento, que al principio parecía liberador, se vuelve una prisión invisible, cada búsqueda repite todavía no soy. Y aquí está el gran giro, mientras más buscas sanar, más lejos parece estar la sanación. Porque esa búsqueda vibra en la frecuencia de la carencia. Es como tratar de llenar un vaso con un agujero, por más que viertas, nunca se llena. ¿Has visto personas que viven de retiro en retiro, hacen constelaciones, sanaciones, sesiones de coaching, y no logran sostener una semana de paz interior? Eso es exactamente lo que ocurre. El buscador crónico vive entre picos de alivio y recaídas profundas. ¿Por qué? Porque intenta llegar sin darse cuenta de que ya está aquí. Quiere alcanzar algo que solo se revela cuando deja de perseguirlo. Y eso es muy contraintuitivo para quien fue condicionado a creer que el que busca, encuentra. Pero en la vida espiritual, muchas veces, el que busca demasiado se aleja, porque está buscando desde el lugar equivocado. El verdadero cambio no está en encontrar la técnica correcta, sino en soltar la compulsión de buscar como si estuvieras roto. La búsqueda real nace del llamado del alma, no del miedo a estar incompleto. Y eso lo cambia todo. Porque la vibración del miedo crea más carencia. En cambio, la vibración del reconocimiento, de que ya eres completo, incluso en tu proceso, empieza a disolver el patrón. Y ahí es cuando entramos en un tema delicado, la trampa de la vibración alta. Aquí está el punto que lo cambia todo. Lo que vives no nace de lo que piensas o sientes, sino de lo que crees profundamente, incluso sin darte cuenta. La creencia base es como el código fuente detrás del programa. Puedes cambiar la interfaz, los botones, los colores, pero si el código sigue igual, el sistema siempre mostrará el mismo resultado. Y lo más sorprendente, la mayoría ni siquiera sabe qué código está corriendo en su interior. Piensa en una persona que siempre está buscando ganar más dinero. Estudia sobre finanzas, hace cursos, intenta manifestar prosperidad, pero en el fondo cree que es difícil, que no lo merece o que lo perderá si lo consigue. Esa creencia es la causa. El esfuerzo, la planificación, los pensamientos positivos, son solo consecuencia. Y si la causa está fuera de alineación, el efecto no se sostiene. La vida se le escapa entre los dedos. Por eso quien vibra quiero manifestar amor en realidad está afirmando no tengo amor. Y el universo, que no juzga, simplemente refleja. Sentir falta y tratar de compensarlo con pensamiento positivo es como poner perfume sobre la basura. Tal vez disimule por un rato, pero el olor real sigue allí. La raíz necesita ser vista, no disfrazada. La realidad comienza a transformarse cuando cambia la creencia base. Pero no cualquier creencia, sino esa que opera en automático, desde lo más profundo, moldeando todo a su alrededor. Identificar esa raíz y reescribir ese código es lo que diferencia a quien vive de migajas de quien comienza a co-crear con consistencia. Y aquí aparece un fenómeno curioso,
incluso la famosa elevación vibracional puede convertirse en una trampa si no la entendemos bien. Hoy en día se habla mucho de elevar la vibración. Suena bien, ¿verdad? Pensar en positivo, evitar conflictos, alinearse con la alegría. El problema empieza cuando eso se convierte en una obligación. La persona comienza a tener miedo de sentir tristeza o rabia, porque cree que eso bajará su frecuencia. Y así, en vez de sanar, empieza a reprimir. Como quien barre la suciedad debajo de la alfombra para que la casa parezca limpia. Ahí nace la trampa, confundir la vibración con la causa, cuando en realidad es consecuencia. Si en el fondo crees que no eres suficiente, esa creencia va a generar emociones y vibraciones acordes. No sirve de nada forzar una sonrisa cuando tu alma grita por ser escuchada. La vibración que manifiesta no es la que finges, sino la que realmente habitas, la que nace del encuentro con tu verdad, no de la negación de tu sombra. Y ojo, buscar ligereza, reír más, bailar, contemplar el cielo, es hermoso. Pero usar todo eso como anestesia, sin tocar el dolor que está pidiendo ser visto, es como tomar analgésicos sin investigar la causa del dolor. El cuerpo pasa factura. Y en el campo energético, también. La ley de atracción no responde a tu lista de Spotify matutina, sino a la frecuencia que emites cuando nadie te ve. La verdadera elevación vibracional no nace del esfuerzo por parecer espiritual. Nace de un estado natural que emerge cuando transformas tu raíz. Cuando dejas de luchar contra tu dolor y comienzas a escucharlo con presencia. Porque muchas veces, el intento desesperado por vibrar alto, es solo otra forma sutil de evitar mirarte de verdad. Y justo ahí es donde entramos en otra trampa disfrazada de autoconocimiento. Es fácil caer en la creencia de que solo después de sanar aquel trauma, desbloquear esa memoria, alinear todos los chakras y hacer una sesión más, recién ahí la vida va a fluir. Y ese ahí nunca llega. La persona se ve atrapada en un bucle de reparación infinita, siempre en proceso, siempre pendiente, siempre creyéndose rota. Y aunque todo eso se vea como autoconocimiento, en el fondo es solo otra forma de reforzar una falsa identidad. Por supuesto que existen heridas reales, memorias dolorosas y creencias limitantes. Pero la pregunta clave es, ¿desde qué lugar estás buscando sanar? Si viene desde la sensación de hay algo malo en mí, esa frecuencia dirige el proceso, sin importar cuántas herramientas uses. El acto constante de verte como alguien que necesita arreglarse solo reafirma esa imagen. Y el universo, fiel espejo, te devuelve justo esa versión. Es como actualizar un software una y otra vez, sin nunca abrir el programa. La persona se vuelve experta en introspección, pero inexperta en vivir. Sabe nombrar el problema con precisión, pero no logra salir de él. Porque en el fondo, se ha identificado con la idea de que debe estar completamente lista para comenzar a crear. Y esa es una ilusión muy refinada, envuelta en papel de desarrollo personal. La verdadera transformación no requiere perfección, requiere presencia. Lo que cambia tu vida no es cuántas sanaciones haces, sino el momento en que dejas de verte como alguien que necesita sanar todo el tiempo. Las herramientas son valiosas cuando se usan como puentes, no como muletas. Porque llega un punto en que tanto trabajo interior deja de liberar y empieza a encarcelar. Y justo ahí, surge la pregunta más potente, ¿quién eres, más allá de todo eso? La mayor ilusión que aprisiona al ser humano no es la falta de dinero, de amor o de propósito. Es la idea falsa de quien cree que es. Esa identidad que dice, yo soy solo una mujer luchadora, el que siempre fracasa, la hija no vista, el profesional invisible. Esa autoimagen está hecha de ladrillos de dolor, creencias ajenas y experiencias mal digeridas. Y se convierte en una prisión silenciosa que cargamos sin notarlo. Esa identidad limitada sostiene la vibración de la escasez, del autosabotaje, de la desconexión. Porque quien se cree roto, actúa como tal. Quien necesita probar su valor, vive con ansiedad. Quien se percibe pequeño, sabotea sus oportunidades. Miedo, enfermedad, relaciones tóxicas, son alarmas de una desconexión mucho más profunda, la desconexión con el ser que existía antes de cualquier historia. ¿Has notado que tu versión más luminosa aparece cuando estás en flow, inspirado, completamente presente?
Esa que crea sin esfuerzo, habla con autenticidad, atrae sincronías. Esa es tu identidad real. Pero suele quedar sepultada por la narrativa de la supervivencia, la exigencia y la autoexigencia. El milagro ocurre cuando dejas de mejorar la vieja versión y eliges recordar la original, la que irradia abundancia como su estado natural. Y lo más sagrado de todo esto es que no hay nada que alcanzar. Solo hay algo que reconocer. Regresar a la conciencia creadora no exige lucha, sino presencia. Y cuando esa presencia se activa, la realidad se reordena. No como magia de película, sino como consecuencia natural de vibrar en tu verdad. Y desde ahí, la manifestación ya no es una meta, es un efecto inevitable. Y justo ahí entra en juego la fórmula que lo cambia todo. Hay un momento en el que el deseo deja de ser capricho y se convierte en llamado. No es una meta impulsada por la carencia ni una estrategia del ego para sentirse válido. Es una fuerza silenciosa, interna, que no se puede ignorar. Ese tipo de pedido no nace del quiero tener, sino del ya soy eso. No viene de afuera, sino desde lo más profundo. Y cuando llega, no necesita gritar, vibra tan claro que el universo lo reconoce al instante. El problema es que la mayoría hace peticiones llenas de duda. Quieren manifestar algo, pero por dentro ya se preparan para el fracaso. Es como lanzar una flecha y detenerla en el aire por miedo a fallar. El campo cuántico no responde a tus palabras, sino a tu certeza vibracional. Y cuando Jesús decía cree que ya lo has recibido, no hablaba de fingir. Hablaba de encarnar la certeza desde dentro, aún antes de que llegue la evidencia externa. Este es el secreto que casi nadie enseña con claridad, el pedido real no es mental, es vibracional. Te atraviesa. Te transforma. Sientes cómo reorganiza tu forma de hablar, moverte, pensar, respirar. No hay espacio para la duda, porque ya no estás esperando, estás sosteniendo. Desde ese lugar, la manifestación no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Y ese cuando se acelera cuando dejas de actuar como mendigo del universo y te posicionas como co-creador. Cuando el pedido nace del alma, y no hay duda contaminando la señal, la manifestación se vuelve inevitable. Porque el universo no responde a la ansiedad del deseo, sino a la vibración de quien ya es. Es como si todo ya estuviera entregado, solo estás caminando hacia el momento de recibirlo. Y es desde ese estado que surge la pregunta práctica, ¿cómo vivir esta certeza en medio del caos cotidiano, entre facturas, contradicciones y pruebas? La aplicación práctica es donde la magia se vuelve tangible. Y el primer paso es simple, pero revolucionario, ser ahora quien ya serías si eso que deseas ya fuera real. No se trata de fingir, sino de decidir. Pregúntate, ¿cómo piensa esa versión mía? ¿Qué decisiones toma? ¿Qué deja de tolerar? ¿Qué hábitos sostiene? Vivir desde ese lugar no es fantasía, es vibración coherente. Y la coherencia, más que la fe ciega, es la llave que abre puertas. Por ejemplo, si quieres prosperidad pero vives contando cada centavo con miedo, estás vibrando escasez. No se trata de gastar sin conciencia, sino de confiar en el flujo. Hay una gran diferencia entre necesito controlar todo y sé que puedo mover lo que tengo con sabiduría. La abundancia no empieza cuando tienes más, empieza cuando te reconoces como alguien que ya no vibra desde la carencia. Otro ejemplo, si anhelas una relación sana pero sigues aceptando migajas emocionales, estás desalineado. La versión tuya que vive el amor verdadero ya no responde mensajes a medianoche, ya no se explica de más, ya no se conforma con lo mínimo. Porque ya se siente amada, aún antes de que aparezca la persona. Esa realidad no se conquista por insistencia. Se convoca con presencia. Vivir desde la nueva identidad es un entrenamiento. Al principio, la vieja versión querrá arrastrarte de vuelta. Pero es ahí donde afirmas, esto ya no me representa. No basta con pensar distinto, hay que reaccionar distinto, elegir distinto, hablar distinto. Hasta que un día, sin esfuerzo, el mundo empieza a reflejarte y tú ya ni te sorprendes. Porque llevabas tiempo viviendo esa realidad antes de verla con los ojos. Ahora dime. ¿Vas a seguir tratando de manifestar de la misma manera de siempre, esperando que la técnica correcta solucione lo que solo tu presencia puede transformar?
¿O vas a elegir hoy salir de la identidad que busca y entrar en la frecuencia de quien ya encontró? Porque la verdad es esta, no necesitas desbloquear nada para ser quien ya eres. Lo único que necesitas es dejar de creer en la historia que te mantiene atrapado. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué te diste cuenta hoy que estabas haciendo desde el lugar equivocado? ¿Qué parte de este video te hizo ese clic que el universo venía queriendo mostrarte hace tiempo? Si este contenido te tocó, compártelo con alguien que lo necesite, puede ser el canal de su transformación. Y claro, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene, va a transformar tu manera de manifestar para siempre.